Capítulo 9. Todo el mundo os odiará por causa de mi nombre, pero quien se mantenga firme hasta el final será salvado. Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 22. La noticia sobre las apariciones se difundió por toda Yugoslavia a través de la televisión, la radio y los periódicos. El punto común en todas las informaciones era el escepticismo o la clara condena. Los periodistas nos ridiculizaban y se referían a los miles de peregrinos que venían a Medjugorje como fanáticos religiosos, o peor. Los noticiarios gubernamentales nos acusaban junto a los sacerdotes locales de ser nacionalistas croatas que se habían inventado las apariciones para fomentar una contrarrevolución. Los telediarios nacionales nos tachaban de amargados enemigos del Estado, y los titulares de los periódicos que hacían referencia a Medjugorje parecían provenir de un periódico sensacionalista. Un engaño religioso atrae a miles de celotes, los frailes sospechosos de tramar un complot nacionalista. 6 párvulos inventan visiones sobre María. Las autoridades organizaron una reunión de la comunidad en la escuela primaria y llamaron a nuestros padres y familiares para que participaran en ella. Dijeron que si los disparates no se detenían, seríamos expulsados del colegio y encerrados en una institución para enfermedades mentales, y nuestros padres perderían su trabajo y pasaportes. La policía arrestó al vecino de Vika, Iván, porque durante la reunión se levantó para defendernos. Estuvo 2 meses en la cárcel. El padre Joso estaba angustiado por el aumento de la tensión. Los comunistas le habían amenazado con la cárcel si no detenía las manifestaciones en su parroquia. Él seguía sin decidir si creer que veíamos a la Virgen o no. El hecho de que los sacerdotes que le asistían en la parroquia nos creían era un estrés añadido, pero una declaración de su superior, el obispo de Mostar Pavo Sanic, es lo que más le angustió. Al saber que afirmábamos tener visiones, el obispo nos convocó a los 6 a una reunión. Nos hizo preguntas durante más de 1 hora y grabó nuestras respuestas en una cinta de radiocassette. Luego nos dijo que pusiéramos nuestras manos sobre una cruz y juráramos que estábamos diciendo la verdad, lo que hicimos sin dudar. Después de nuestro encuentro, le dijo el padre Joso que él estaba seguro de que Nuestra Señora se nos estaba apareciendo. El padre instó al obispo a la prudencia, pero al poco tiempo un artículo en un periódico declaró que el obispo había dicho lo siguiente: es evidente que los niños no fueron incitados por nadie, en particular por la Iglesia, a mentir. El padre Joso estaba tan angustiado por toda la situación que un día dijo sencillamente que quería estar solo. Cerró las puertas de la iglesia de Santiago, se sentó en uno de los bancos y rezó pidiendo a Dios que le guiara a través de lo que se había convertido en la situación más difícil que había encontrado en su sacerdocio. Abrió su Biblia y se encontró con el pasaje en el que Dios realiza los milagros a través de Moisés, como separar el agua del Mar Rojo. Ese mismo día, yo me reuní con algunos de los otros videntes cerca de la colina de las apariciones para rezar. Unos días antes, el gobierno había ordenado a algunos policías que se situaran en la colina para mantener alejada a la gente. Cuando los policías nos vieron, corrieron hacia nosotros y nosotros nos echamos a correr. En la iglesia, el padre Joso rezaba: Señor, sabes cuánto te amo. Hablaste con Moisés, pero para él fue fácil.
Su gente sabía que eras tú el que lo guiaba, pero aquí nadie lo sabe. En ese momento el padre Joso oyó una voz dentro de sí que decía: «Sal fuera y protege a los niños». Asombrado se levantó de un salto y corrió hacia las puertas de la iglesia. Cuando las abrió, vio que algunos de nosotros estábamos esperando afuera. «La policía», dijo Vika, haciendo una pausa para recuperar el aliento. «Nos está persiguiendo». El padre Joso abrió sus brazos. «Mis queridos ángeles», dijo con ternura, «entrad». Su actitud era tan diferente que me pregunté si estaba siendo sarcástico, pero mientras nos hacía pasar, noté que su ternura era auténtica. Esa tarde Nuestra Señora nos visitó en una pequeña estancia cerca de la iglesia, enfrente de la sacristía. Siguió visitándonos en ese lugar los días sucesivos. El padre Joso no volvió a dudar nunca de nosotros. Su apoyo fue un consuelo momentáneo, pero no podíamos dominar nuestro miedo y ansiedad ante lo que estábamos pasando. Pensamos que podría ser la última aparición de la Virgen. ¿Cómo seguiríamos sin ella? Cuando llegó el momento, estábamos muy emocionados. La multitud se calculó que era de unas decenas de miles de personas. Era la más grande que habíamos visto nunca, y parecía que estuvieran esperando que algún tipo de milagro acompañara la aparición. Sin embargo, cuando la Virgen apareció, no hubo nada fuera de lo normal, ningún mensaje especial al mundo. Le preguntamos de nuevo si nos dejaría una señal, pero ella solo sonrió. Cuando se fue, nos dirigimos a la multitud. Muchos de ellos parecían decepcionados por el hecho de que no hubiera habido una magnífica conclusión a los acontecimientos. Personalmente, yo me sentía sobre todo confundida. En mi corazón, sentía que las apariciones no habían acabado. Al día siguiente, intentamos volver a nuestra rutina habitual. Yo estaba en casa de mi tío cuando sentí algo en mi interior, un estremecimiento familiar que indicaba expectación y que rápidamente se transformó en una excitada cacofonía. Sentía que estallaría si Nuestra Señora no aparecería al instante. Tan repentina como un soplo de viento, apareció ante mí. Caí de rodillas embelesada. Solo deseaba mirarla, nada más. Lloré mucho cuando se fue. Los otros videntes también la vieron, y fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que Medjugorje no era igual que Lourdes. Nuestra Señora continuó apareciéndose a nosotros cada día. En ese mismo periodo, la persecución se volvió más peligrosa cuando el gobierno yugoslavo declaró el estado de emergencia en Medjugorje. Los efectos de las apariciones habían llegado a Belgrado, la capital de Yugoslavia, y los comunistas, enfurecidos por nuestra renuencia a doblegarnos a sus presiones y temerosos de estar perdiendo el control, estaban decididos a acabar con el problema lo más rápidamente posible. En pocos días, los militares entraron en el pueblo. Soldados con rifles automáticos y agresivos perros pastores alemanes tomaron posición en la colina y en nuestras casas. Los militares patrullaban las calles. Los helicópteros zumbaban sobre los peregrinos mientras intentaban rezar. Parecía como si hubiéramos despertado a un gigantesco avispero. Los interrogatorios realizados ahora por la Policía Federal y no por la policía local eran más largos e intensos. Un día me cogieron y la frustración de un policía gritón aumentaba a medida que yo rechazaba negar las apariciones. «Confiesa», dijo. «Solo me confieso con mi sacerdote», respondí. Su cara se puso colorada y las venas de su cuello se abultaron. «Admite que no ves a Nuestra Señora». «Pero la veo». Entonces sacó la pistola de su funda y la puso sobre la mesa, entre los dos.
Confiésalo todo, dijo, mirando la pistola. No viste nada. Ayúdame, Gospa, recé en silencio. A pesar del arma mortal que había en la mesa, sentí una extraña calma. Después de ver a la Virgen y de experimentar el cielo, era casi imposible temer a nada. Se acabó el tiempo, dijo la policía. Dime inmediatamente la verdad. Le miré a los ojos. La verdad es que veo a Nuestra Señora y estoy deseando morir por ella. Golpeó la mesa con el puño, guardó la pistola en la funda y salió furioso de la estancia. Si hubiéramos sido adultos, seguramente los comunistas nos habrían encerrado en la celda más oscura y profunda de la prisión, o hubiéramos desaparecido como le pasó a mi abuelo. Pero por muy brutales que podían ser las autoridades gubernamentales, sabían que sería un escándalo público encarcelar a unos niños. En un cierto sentido, nuestra juventud nos protegía, pero nada les impedía intentar aterrorizarnos. Pero no solo había experiencias aterradoras, también había emoción. Cada mañana nos traía la promesa de una nueva sorpresa o aventura. Bajo la sombra de una arbolada, de alguna manera, nos parecía apropiado que las apariciones tuvieran lugar en el aislamiento de la naturaleza, donde el aire fresco y la luz de las estrellas proporcionaban una serenidad digna de Nuestra Señora. Años más tarde, en uno de los mensajes dijo: «Hoy os invito a observar la naturaleza, porque en ella encontraréis a Dios». Y en otra ocasión: «Os pido dar gloria a Dios, Creador, por los colores de la naturaleza, a través de las más minúsculas de las flores. Él os hablará sobre su belleza y la profundidad de su amor». Durante una de estas extraordinarias visiones, la Virgen interactuó con los lugareños de una manera sorprendentemente íntima. El 2 de agosto de 1981 apareció a la hora habitual y nos pidió que la esperáramos también por la noche. Mis recuerdos de esta y otras apariciones son vagos, pero Marija, a veces, durante la misma tarde, teníamos varias apariciones. La policía nos perseguía e intentaba alterar nuestros planes, y para evadirlos cambiábamos constantemente el lugar de encuentro. En el bosque detrás de una de las casas, en medio de un campo sin cultivar, declara que Nuestra Señora dijo: «Id todos juntos al prado de Gumo». Una gran batalla estaba a punto de empezar, una batalla entre mi hijo y Satanás. Las almas humanas están en juego. Más tarde, ese mismo día, fuimos a la zona conocida como Gumno, cerca de la casa de mi tío. En nuestro idioma, la palabra Gumno significa era, una zona amplia y circular de suelo duro, donde los granjeros separaban el grano utilizando vacas y caballos que caminaban en círculo sobre él. En la Biblia, Juan el Bautista usaba la misma palabra cuando, en sentido figurado, describía la misión de Jesús como una cosecha de almas. Él tiene el vilbedo en la mano, limpiará su era, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apagará. Unas 40 personas se reunieron a nosotros en Gumo. Los grillos chirriaban alto y los mosquitos zumbaban delante de nuestras caras mientras nos arrodillábamos en la arcilla roja. Rezábamos y esperábamos, y de repente Nuestra Señora apareció entre nosotros. Algunas de las personas nos habían preguntado si podían tocar a la Virgen, y cuando le presentamos esta petición, respondió que todos los que lo desearan podían hacerlo. Uno a uno les cogió de la mano,
y le seguimos para que tocaran el vestido de Nuestra Señora. La experiencia para nosotros, los videntes, era extraña. Era difícil de comprender que solo nosotros podíamos ver a la Virgen. Desde nuestro punto de vista, guiar a la gente para que la tocara era como guiar a un ciego. Sus reacciones fueron maravillosas, especialmente la de los niños. Casi todos sintieron algo. Unos cuantos dijeron que habían sentido algo como electricidad y otros estaban conmovidos. Pero a medida que la gente tocaba a Nuestra Señora, me di cuenta de que su vestido se estaba formando agujeros negros. Estos agujeros se coagularon, formando una gran mancha de color del carbón. Lloré cuando vi esto. ¡Su vestido!, gritó Marija, llorando también. Las manchas, dijo Nuestra Señora, representan los pecados que nunca habían sido confesados. De repente desapareció. Después de rezar un poco, permanecimos en la oscuridad y le contamos a la gente lo que habíamos visto. Todos estaban tan trastornados como nosotros. Alguien sugirió que todos los que estaban allí deberían confesarse. El día siguiente, la gente arrepentida acudió en masa a los sacerdotes. Mi primo Vlado, un niño pequeño, era uno de los que tocó el vestido de la Virgen. Cuando le hablé de las manchas, él exclamó: «Pero yo me había lavado las manos. Marija, estaban limpias, lo prometo». A partir de entonces, siempre que la veía, sonreía y le decía: «¿Te has lavado las manos últimamente, Vlado?». Durante esos encuentros diarios, Nuestra Señora nos subrayaba cosas como la oración, el ayuno, la confesión, la lectura de la Biblia e ir a misa. Posteriormente, la gente identificó estos como los mensajes principales de Nuestra Señora, o como los llamaba el Padre Joso, sus 5 piedras, en alusión a la historia de David y Goliat. No nos pedía rezar o ayunar solo por el simple hecho de hacerlo. El fruto de vivir nuestra fe, dijo, es el amor, como expresó en uno de los mensajes. He venido a vosotros como una madre que ante todo ama a sus hijos. Hijos míos, quiero enseñaros a amar. La belleza entera de Nuestra Señora nos cautivó desde el principio. Un día, durante la aparición, le planteamos la pregunta infantil: ¿cómo es posible que seas tan hermosa? La Virgen sonrió dulcemente. Soy hermosa porque amo, dijo. Si queréis ser hermosos, amad. Después de la aparición, Jacob, que tenía solo 10 años, nos miró y dijo: no creo que dijera la verdad. Le regañé: ¿cómo puedes decir que la bienaventurada madre no dice la verdad? Vale, mira, algunos de nosotros, respondió, algunos podremos amar toda nuestra vida y nunca seremos hermosos como ella dice. Todos nos reímos. Jacob no entendía el tipo de belleza de la que ella hablaba. La suya era una hermosura eterna y venía de dentro. Y ella quiere este tipo de belleza para cada uno de nosotros. Si estás limpio en tu interior y lleno de amor, entonces serás hermoso, también por fuera. A pesar de estos momentos desenfadados, la seriedad de las apariciones en general se nos hacía cada vez más evidente. Gracias a nuestros encuentros diarios con la Virgen, nos dimos cuenta de que sus planes con Medjugorje no eran solo para el pueblo, no estaban limitados a Yugoslavia. Había venido para cambiar el mundo entero. Nos reveló que el plan de Dios se realizaría, al final, a través de una serie de acontecimientos futuros. Empezó a relatar estos acontecimientos con la instrucción de mantenerlos en secreto, justo hasta el momento antes de que ocurrieran. En la fotografía, desde los primeros días de las apariciones,
un gran número de peregrinos y de lugareños se ha confesado en el exterior de la iglesia de Santiago.